46 en adelante. San Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. Y la palabra de Dios dice: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran compañía o multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien, esta es la historia que vamos a escuchar en esta noche. La palabra de Dios dice que a la orilla del camino, allí a la orilla de la carretera, en las cercanías de la ciudad llamada Jericó, estaban dos desventurados ciegos que oyeron el eco resonante de muchas voces y también de pisadas que se acercaban hacia el lugar donde ellos estaban mendigando. Sin lugar a duda que ustedes han visto, especialmente en nuestros países, los cieguitos cuando están, ¿qué cosa? Pidiendo ¿qué cosa? ¿Qué dicen ellos? Una limosnita. ¿Qué más? Por el amor de Dios, ¿verdad? Y ahí están los cieguitos. Así me imagino estaba este par de ciegos. Y entonces comienza uno de ellos y pregunta a su compañero: ¿qué ruido es este? Preguntó Bartimeo a su compañero de infortunio. Son voces de personas felices porque ellos pueden ver. Fue la respuesta de aquel compañero ciego. Pero parece que son muchos caminando juntos, insiste Bartimeo. Pero Bartimeo, ¿qué importa si son muchos o si son pocos? Tal vez pasarán por aquí como todos los demás, indiferentes a nuestra desdicha y a nuestra realidad. Quizás alguno de ellos se detendrá, nos mirará y sin lugar a duda quizás nos dará una o dos moneditas y ya. Pero ¿saben? Las voces se aproximaban cada vez más y más hacia donde estaban estos dos ciegos. Eran voces estridentes, eran voces de alegría, denotaban gozo, denotaban excitación. ¿Y por qué tanto barullo, tanto algarabía? Interrogó Bartimeo a alguno de los transeúntes que pasaba en ese momento al lado de él. Jesús, el Nazareno, está pasando por aquí, fue la breve respuesta de aquella persona. Inmediatamente Bartimeo comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud que estaba delante de Jesús, al escuchar al ciego, comenzó a darles órdenes a aquel ciego y le dijeron: cállate, no molestes al maestro, el maestro está muy ocupado. Bartimeo no hizo caso, y ahora entonces, al darse cuenta que el maestro estaba pasando ya casi al frente de él, alzó la voz y comenzó a dar gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Y siempre hemos dicho que cuando Jesús se detiene es porque algo grande va a pasar. Al detenerse Jesús, la multitud
también se detuvo. ¿Qué iba a pasar? Jesús entonces, al escuchar el clamor de aquel hombre llamado Bartimeo, dice la Biblia que mandó a llamarlo. Y ahora sí, cuando escucharon que Jesús mandaba a llamarlo, ahora sí la multitud de un pronto cambia. Van donde Bartimeo y le dicen: levántate, el maestro te llama. Yo quiero pensar que aquel hombre, del gozo, de la alegría, quitó su capa y de un brinco quedó sobre sus pies. Pero es claro, no podía caminar porque era ciego. Quiero imaginar que alguno de la multitud le tomó del brazo y comenzó a guiarlo hacia donde estaba Jesús. Cuando este hombre estuvo en la presencia de Jesús, dice que Jesús le hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo? ¿Qué quieres que te haga? Anoche estudiamos otra pregunta que Jesús hizo. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta de anoche? ¿Recuerdan ustedes de qué se trató el tema de anoche? ¿Acerca de qué hablamos? ¿Perdón? ¿Tan rápido lo olvidamos? El hombre que estaba junto al pozo de Bethesda. Ajá, exactamente. ¿Y cuál fue la pregunta que dirigió a ese hombre en Bethesda? ¿Quieres ser sano? Ahora este le dice: ¿qué quieres que te haga? Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo Bartimeo? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús dice, se compadeció de este hombre y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra de Dios que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes? Sabemos que este hombre llamado Bartimeo no había sido ciego todo el tiempo. Vamos a ver por qué. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que nacen ciegas, pero hay otras que por consecuencia, ¿verdad?, de algún accidente, ¿qué pasa? Se quedan ciegas. Ahora, la ceguera es consecuencia del pecado. Satanás es el que ha causado este y muchos otros males, muchas otras enfermedades en nuestro mundo. Hemos dicho ya que algunas personas quedan ciegas por diferentes motivos. Pero el caso de Bartimeo, se cree que él no nació ciego, porque en su pedido a Jesús, él le pide allí en el versículo 51 y dice: Señor, que recobre la vista. O sea, que vuelva a ¿qué? Que vuelva a ver. Es seña que él antes miraba. Así que imagínese usted, querido hermano, amigo, usted ve ahora. ¿Qué pasaría si de aquí a mañana pierde su vista? Qué terrible, ¿no es cierto? Ya no podemos mirar por sí solos. Este hombre, me imagino, había pasado ya mucho tiempo en esta nueva condición de ciego. Ahora, tanto él como su compañero recibían también el frío de la indiferencia de todas las personas que caminaban y pasaban al lado de ellos. Algunos, no todos, les daban algunas monedas, no para quitarles la enfermedad de la que sufrían, sino apenas para ayudarles de alguna manera por la condición en la que ellos se encontraban. Pero ¿sabes? En ese grupo que estaba pasando en ese momento, había una persona que podía darles no unas cuantas monedas para ayudarles a suavizar el dolor, para ayudarles a suavizar el sufrimiento, sino uno que podía sanarlos
de una vez por todas y completamente de su enfermedad. Esa persona era Jesús. ¿Será que en esta noche estaré hablando para una persona que quizás tienes alguna enfermedad, al igual que Bartimeo, quizás incurable a la vista de los hombres? Quizás no hay esperanza para ti, pero en esta noche, en tu corazón estás clamando también: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús está pasando en este momento tan difícil de tu vida, y Él también se detiene y te dice: hijo, hija, ven a mí. Y cuando tú estés ante la presencia de Jesús, Jesús te va a preguntar: hijo, hija, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál será el pedido de tu corazón? ¿Serán riquezas? ¿Será quizás una vida económica mejor? ¿Será acaso que le vas a pedir: Señor, cúrame de mi enfermedad? O quizás le vas a decir: Señor, tú sabes y conoces todas las cosas. Quizás lo que más anhelo es que me des vida eterna. Porque si tenemos vida eterna, si somos salvos, ¿qué importa si morimos ahora, en este instante? La promesa de Dios es que un día Él nos va a despertar de la muerte para vivir eternamente con Él. Amén. Oh sí, cuando Bartimeo, dice la Biblia, supo que Jesús pasaba por ahí, comenzó, dice, a dar voces para recibir una ayuda, no una ayuda, sino una curación. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando él comenzó a dar gritos, la Escritura dice que allí estaba la multitud. La multitud no quería que este hombre fuera curado, porque comenzaron a darle órdenes: cállense, no molesten al maestro, Jesús no se va a interesar en ti, tú eres simplemente un ciego y estás condenado a estar por la orilla de los caminos, en las aceras, en las entradas de edificios, mendigando una limosna. Oh no, el maestro no te va a poner ninguna atención. ¿Sabes? Siempre han existido las multitudes. Las multitudes siempre van a ir en contra de ti. Van a tratar de desanimarte, al igual que Bartimeo. ¿Quién eres tú para que Jesús se interese en ti? Mira tu vida. ¿Cómo vas a creer que Jesús se va a interesar en ti si eres un pecador? Yendo a la iglesia, y tú bien sabes quién tú eres. ¿Te das cuenta? Las multitudes siempre existen a nuestro alrededor. Andan las multitudes viendo cómo te vistes o cómo no te vistes. Las multitudes miran qué comes o qué no comes. Las multitudes siempre están allí para desanimarnos, para decirnos qué hacer o qué no hacer, para decirnos cuándo y qué y cómo hacer las cosas. Oh sí, aquella multitud comenzó a darles órdenes a Bartimeo. Quizás la multitud tendría muy buenas razones. Quizás las multitudes estaban muy bien intencionadas en cuanto a que quizás no querían que sucediera un incidente público del que las autoridades de aquellos tiempos, ya sea autoridades judías o las autoridades romanas, pudieran aprovecharse para arrestar a Jesús, pues estaban buscando alguna excusa para arrestar a Jesús. Pero la verdad es que las multitudes estaban insensibles a las necesidades de aquellos hombres ciegos. Hoy en día
En pleno siglo XXI, las multitudes no han cambiado. Las multitudes siguen insensibles a tus necesidades y a las mías, pero solo Jesús está atento a tu necesidad. Solo Jesús conoce tu corazón. La multitud, dice la Biblia, ve lo que está por fuera, pero Jesús mira tu corazón y mira el mío. Bartimeo comprendía que esta podría ser su única y su última oportunidad para ser sanado de una vez por todas por Jesús. Querido amigo, hermano, en esta noche quiero también que tú estés consciente de que Jesús está aquí y que hoy, en este instante, puede ser tu única oportunidad de salvación, porque somos de la muerte. Puedo estar predicando y de aquí a media hora a lo mejor ya no exista un ataque al corazón, un accidente automovilístico, en fin, y paso al descanso. Lo mismo tú. Lo importante es, si hoy contemplamos y podemos ver a Jesús, que puede hacer el milagro en tu vida y en la mía, ¿por qué no dar gritos al igual que Bartimeo? Bartimeo comprendía que era su única oportunidad y por lo tanto su persistencia era un testimonio vivo de su ferviente fe en el poder de Jesús. ¿Qué es lo que dije? Que Bartimeo persistía ¿en qué cosa? En tratar de ver a Jesús. Era persistente. Aunque la multitud le decía, no lo hagas, aléjate, no hagas caso, el maestro no te va a poner atención. Él persistía. Pregunto, ¿eres persistente en buscar a Jesús o te desanimas fácilmente? Cuando viene la primera prueba, sales huyendo. La Biblia dice que aquel hombre Bartimeo, en vez de inmutarse, en vez de intimidarse, lejos de hacer caso y callarse, al contrario, la Biblia es específica y dice que este hombre ya no comenzó a dar voces, a llamar, sino que la Biblia dice que comenzó a gritar y con más fuerza y determinación, ¿qué decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, su voz tenía que sobresalir sobre la bulla que hacía la multitud, porque él quería estar seguro que Dios, que Jesús lo escuchara. Querido hermano amigo, en esta noche también, tú y yo tenemos que dar voces encima de la multitud de problemas, encima de la multitud de aquellos que tratan de desanimarnos. Tú y yo tenemos que sobreponernos y gritar, porque Dios, Jesús, está pasando por aquí, en Londres, en esta noche. Dice la palabra de Dios que Jesús escuchó el clamor desesperado en la voz angustiada de aquel hombre y Jesús se detuvo. Viene a mi mente el caso de otro hombre, un enanito, un hombre pequeño, miró la multitud y quería ver a Jesús, pero dice la Biblia, si tú lo lees, que era la multitud la que impedía ver a Jesús. Ese hombre llevaba por nombre Zaqueo. Y dice que para poder ver a Jesús, ¿qué hizo? Se subió a un árbol y desde allí podía ver a quién, a Jesús. O si Zaqueo también era una paria de la sociedad, nadie lo quería, todo el mundo lo despreciaba y la multitud no dejaba ver a Jesús. Pregunto en esta noche, ¿será acaso que la multitud
también está impidiendo de que tú veas a Jesús? Lo más importante entonces, súbete al árbol, súbete a donde tú quieras. Lo importante es ver a Jesús. No dejes que la multitud te impida ver a Jesús, porque lo importante es ver a Jesús. Oh sí, la gente pasaba indiferente al lado de los ciegos. La multitud tampoco estaba tan ocupada como para hacerse cargo de los ciegos, pero sí estaba lo suficientemente alerta para desanimar a los ciegos de que no vieran a Jesús. Oh sí, la multitud se hacía oídos sordos para aquellos desesperados y angustiadas almas. Y así entonces Jesús paró. Al parar, vemos ahora cómo esa multitud es voluble. Aquella multitud que hacía unos momentos le estaban dando órdenes. ¡Shh! Cállate, no molestes al maestro, él no se interesa en ustedes. Aquella multitud ahora para. Y cuando escuchan las palabras de Jesús, ve y tráenlo acá. Ahora cambian y van con gozo, con alegría. ¡Hey, levántate! El maestro te llama. Hasta le dan la mano, lo levantan. ¿Veis cuán voluble es la multitud? No se puede confiar en la multitud. Hay que confiar en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes confiar en un ser que tú amas. Tú no puedes confiar en el amigo. Tú no puedes depositar tu confianza, como vimos anoche, en X persona, inclusive ni en el pastor de tu iglesia. Jesús dice, tu confianza debe estar ¿en dónde? En Cristo Jesús, en Dios. Porque cualquiera te puede fallar, pero Dios no te falla. ¿Ves ahí el problema? Cuando ponemos nuestros ojos en la multitud, queremos irnos de la iglesia. Si ponemos nuestros ojos en la multitud, ya no nos da ganas de estudiar la Biblia. Si continuamos poniendo los ojos en la multitud, ¿para qué seguir tratando de seguir a Jesús? Oh, mi apreciado oyente, quiero decirte en esta noche, de una vez por todas, quita tu vista de la multitud y ponla en las cosas de arriba, porque solo allí vas a encontrar el poder para recobrar tu vista espiritual. El Señor Jesús dice en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Oh sí, somos seres mortales, pero solo Jesús es el único que puede darnos la salvación. Así la multitud se detuvo y entonces le trajeron al ciego allí a la presencia de Jesús. Ahora dice que estando allí en la presencia de Jesús, yo quiero imaginarme que aquel hombre se paró de un brinco, llegó ahora a la presencia de Jesús y cuando está allí presente, él no puede verlo. Pero ¿sabes? Los ciegos tienen un segundo sentido. Ellos han desarrollado ¿qué cosa? El oído. Y yo me imagino que aquel hombre ciego está allí, parado al frente de Jesús y escucha con claridad la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué será que Jesús hace cosas que nosotros no comprendemos? Es obvio que el ciego quería ¿qué cosa? Recobrar la vista. Entonces, ¿por qué Jesús le hace la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Escucha bien. Jesús hizo la pregunta porque deseaba, primeramente, que el suplicante, o sea, el ciego, presentara un pedido específico a Dios como reconocimiento
de su necesidad y como demostración de su fe. ¿Qué quería Jesús? Que el ciego, ¿qué cosa? Hiciera un pedido específico. Ahí hay la primera lección para usted y para mí. A veces le pedimos a Dios, pero somos muy generales. Señor, bendícenos. No, bendícenos. Oh Señor, tú sabes que quiero, y comenzamos a hacer todo general. Jesús quiere algo. ¿Qué cosa? Específico. Si yo tengo una enfermedad y se llama catarro, Señor, quiero que tú me ayudes y me libres del catarro. Pero ¿cómo oramos? Señor, estoy enfermo, líbrame de la enfermedad. Algo muy ambiguo, porque puedo estar orando por una enfermedad espiritual quizás. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Tenemos que ser específicos. Así que por eso Jesús hizo la pregunta a Bartimeo, para que él demostrara su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, al orar, tenemos que ser específicos. No vamos a orar por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No, hermana, soy yo. Yo soy la iglesia. Ahí está el punto. Y gracias por la ilustración. Siempre que hago la pregunta, esa es la respuesta, hermana, y no se sienta mal. Nosotros somos muchos. La iglesia soy yo. ¿Sí o no? Yo soy el que necesito ser curado. A lo mejor mi hermanita está curada, ella no necesita, pero yo lo necesito. ¿Sí me entiendes? Jesús quiere que seamos específicos. Sigamos adelante en esta noche. Sin embargo, no fue solo por Bartimeo mismo que Jesús hizo esta pregunta. ¿Cómo, pastor? No. Jesús quería ayudar a Bartimeo, pero también estaba alrededor, dijimos, ¿quién? La multitud. ¿Quién? La multitud. La multitud estaba allí. Jesús quería hacer algo más, así que no lo hizo solo por Bartimeo mismo, sino que él deseaba que el resto de los que estaban ahí como testigos de aquel suceso entendieran mejor el significado del milagro que él iba a realizar. En otras palabras, el milagro iba a suceder por la fe de Bartimeo en Jesús. ¿Te das cuenta? Hay milagros que pueden suceder en tu vida y en la mía. Y la Biblia me dice que cuando yo pido, debo pedir sin dudar. Pero muchas veces Dios no contesta tus oraciones o las mías porque nos falta ¿qué? Fe. Pedimos dudando. ¿Sabes? Siempre Jesús, no sé, Él tiene ilustraciones tan tremendas. Y hasta que no fui padre lo comprendí. Cuando yo era padre de un niñito pequeño, Alberto, mi hijo mayor, ¿sabes? Yo tenía un juego con él. Lo agarraba, mijito, pequeñito, 4 o 5 añitos, y lo ponía, por decir, en una ventana así o en algo alto. Y le decía, a ver, tira. ¿Qué hacía el niño? Confiaba en su padre. Riéndose, se tiraba. Él sabía que su padre lo agarraba, no lo iba a dejar caer. Qué interesante. Jesús, Dios es tu Padre y el mío. Y Él dice, yo te llevo esculpida en mis manos. Él no quiere nada malo para ti ni para mí. Y así entonces debemos de orar teniendo fe y confianza en Jesús. Oh mis apreciados oyentes, es incontable el número de los que andan en rebelión contra Dios en nuestros días, que no ven por dónde los está llevando el camino de la transgresión de sus pecados. También encontramos a los que no ven la diferencia entre la verdad y el error, entre la virtud y el vicio. Muchos hijos
en nuestros días, livianos diría yo, o quizás irresponsable puede ser la palabra, no ven tampoco las lágrimas y las aflicciones que su conducta disoluta están causando a sus padres, que aquellos padres están sufriendo en su corazón, en su vida, por la conducta de estos hijos, ya sea varón o hembra. Y aquellos padres pasan noches interminables llorando por esos hijos ciegos también, diría yo. Me hace recordar las palabras de Cándido Sánchez en aquel poema que él escribiera, y que el poema dice de la siguiente manera: en un risueño puerto marino al sur de España, en una choza que se encontraba cerca del mar, vivió una anciana que a todas horas estaba triste mientras sus ojos escudriñaban la inmensidad. Era una viuda pobre, muy pobre, que tuvo un hijo, y apenas éste se halló con fuerzas para luchar, cruzó los mares con la esperanza de hacerse rico, después que dijo que a su viejita no iba a olvidar. Pasaron días, pasaron meses. Llegó una carta, una misiva sin emociones, corta y glacial. Delataba las acepciones de un miserable que no recuerda las gratas horas del dulce hogar. La pobre madre le disculpaba con el trabajo. Pasaron algunos meses, un año más, y ante el olvido cobarde y necio del hijo ingrato, ella decía, cual si en persona le fuese a hablar: hijo, yo no te pido que tú me mandes un capital. Yo todavía gano el sustento con mi trabajo. Háblame siempre de tus victorias y tus fracasos, y en vez de insomnio tendré suprema felicidad. La fresca brisa lleva el mensaje para otras playas. Llegó a un suburbio donde moraba la sociedad, cual si quisiera pasar el pecho de aquel villano que despreciaba lo que una fiera sabe adorar. Tal vez la brisa contó a la anciana la triste nueva, y una mañana, cuando a la playa lo fue a esperar, tuvo un delirio, creyó dar besos al hijo amado, y en ese instante le abrió las puertas la eternidad. Oh, mi querido hermano y amigo, hoy en día hay muchos hogares destruidos casi, desolados, quizás por hijos ingratos, o quizás por padres ingratos. En fin, podríamos decir en esta noche, son también ciegos espirituales. Pero Dios desea que tengamos hogares sólidos, porque hogares sólidos es donde se forma la sociedad. La sociedad está compuesta de familias. La iglesia está compuesta de familias. Y para que haya también una buena iglesia, la iglesia empieza en el hogar. Tengo que terminar en esta noche. Quiero decirles, Dios quiera que nuestra oración en esta hora sea: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si iniciáramos de aquí en adelante con este pensamiento en nuestras mentes, yo estoy seguro que vamos a tener éxito en nuestras vidas. Veremos también los ciegos espirituales, tú y yo, dentro y fuera de la iglesia, para poder ayudarlos y traerlos a Jesús. Por último también, cuán gratificante es servir al Señor y andar en sus caminos. Dios nos ayude para no ser ciegos espirituales. Si somos ciegos, tener entonces ese coraje que tuvo Bartimeo, que aunque la multitud trate de echarnos abajo,
podamos gritar: Señor Jesús, ten compasión de mí. Jesús se va a detener y nos va a ayudar en el camino de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude, es mi deseo y oración. Amén. Invitamos, hermanos, a ponernos en pie para cantar nuestro himno tema, Señor, quiero conocer.